Ya estamos grabando, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy contentos de que volvamos a vernos de manera institucional. El Instituto de Derecho Administrativo es para nosotros un gran orgullo y lo consideramos un foro de gran significación para la exposición de los conocimientos y el intercambio de opiniones. Hoy vamos a adoptar la siguiente modalidad. Le vamos a pedir a nuestra secretaria que en nombre de todos los miembros del instituto hagamos un recordatorio y luego lo vamos a presentar a nuestro expositor del día. Así que Liliana, te escuchamos por favor. Liliana, no sé. ¿Sí? ¿Me escucha? Perdón. Sí, sí. Sí. Con respetuoso afecto recordamos hoy a la profesora Susana Párez ante la reciente partida hacia la casa del padre. Comprometida participante en las actividades de nuestro instituto y como todos conocemos en su destacada labor como docente universitaria en las asignaturas Derecho Administrativo, Derecho Procesal Administrativo y en las carreras de posgrado. Ferviente defensora del patrimonio cultural y de los derechos de las personas con discapacidad. Autora de trabajos científicos y conferencista en el país y el exterior. La gran sensibilidad que la caracterizaba ha quedado plasmada también en su labor como escritora por vocación, editando, entre otros, El Jardín de los Silencios, La Máscara de la Intrusa, Historias desmemoriadas y cuentos en obras colectivas. Recibió premios literarios en concursos internacionales, nacionales y locales en poesías y cuentos. Fue distinguida con el premio Jerónimo Luis de Cabrera, edición 2023, ocasión en la que fue presentada como escritora y defensora de los derechos de las personas con discapacidad, como una activista por la dignidad. Con esta especial semblanza, despedimos a nuestra estimada profesora Susana y elevamos una oración por su eterno descanso. También queremos recordar al profesor doctor Thomas Hutchinson, uno de los máximos referentes del derecho administrativo argentino, quien nos legó importantes aportes a las ciencias jurídicas a través de su extensa y fructífera carrera en diferentes ámbitos. Lo recordamos respetuosamente compartiendo las apreciaciones vertidas en una oportunidad por el profesor Agustín Gordillo, que expresó: toda la vida y la obra del doctor Hutchinson, plena de actividad reflexiva, se cualifica y enaltece más aún con su permanente defensa de los valores más puros de nuestro sistema jurídico, con la libertad y la democracia, con la repulsa de todos los excesos autoritarios de cualquier signo que fueren, con la tutela de los derechos de los individuos por encima de las excusas, prejuicios y formalismos frustratorios de la libertad individual. Elevamos también una plegaria por su descanso. Muy bien, muchas gracias. Dicho esto, que todos hemos sentido en el corazón, vamos a dar comienzo a la primera sesión que cuenta con la prestigiosísima presencia y exposición de nuestro querido director emérito, el profesor Julio Altamira Gijena, que se referiría a breves reflexiones sobre las indemnizaciones por responsabilidad estatal. El doctor Altamira Gijena, no hace falta que lo presentemos, es un académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, profesor titular de nuestra materia y profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que, Julio, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, doctor Palazzo, por invitarme a exponer en esta primera sesión del instituto. Adhiero
También a los dos homenajes rendidos que me parecen muy justos, que los dos han sido importantes profesores de Derecho Administrativo. Como usted ha dicho, me voy a referir a la indemnización por responsabilidad del Estado. El primer problema de idoneidad es si se debe utilizar como plataforma jurídica el Código Civil Comercial por ser una cuestión de derecho privado o, por el contrario, debe regirse por normas del derecho administrativo. En el derecho comparado, Jean Rivero dice que en Francia, cuando el daño es cometido por una actividad lícita del Estado, se debe regir por normas del derecho administrativo y será competente el tribunal en el contencioso administrativo para conocer y decidir sobre ese asunto. En cambio, si el daño ha sido cometido por el concesionario de un servicio público o de una obra pública o por una empresa del Estado, se deben aplicar normas del derecho privado y el juez competente será el de los tribunales ordinarios. Lo mismo sucede cuando el daño ha sido cometido por la actividad realizada por los empleados o funcionarios públicos, con dolo, porque en ese caso hay falta personal y serán también competentes los tribunales civiles. En esta línea de pensamiento, Pedro Guillermo Altamira, mi padre, en el año 1941, ya hablaba sobre la inaplicabilidad de la disposición del Código Civil para regir las relaciones del Estado con los particulares cuando actúa como persona de derecho público. Pero reconocía que por falta de una ley que expresamente se refiera a la responsabilidad estatal, los tribunales han aplicado invariablemente a las disposiciones contenidas en el Código Civil, no obstante que la Constitución Nacional podría ser la plataforma jurídica en virtud de establecer los artículos 16 y 17. Se ha suscitado un problema que aún no ha sido resuelto sobre la autonomía de las ramas del derecho. Se ha considerado que autonomía es un concepto relativo y se ha dicho que la división entre derecho público y derecho privado solo sería aceptable debido a que la tradición llevaría a considerarla como un valor entendido que también tiene utilidad didáctica. Considero, compartiendo lo sostenido por numerosos autores, que la autonomía de las diversas ramas del derecho no implica que ellas constituyan compartimentos estancos, aislados y sin conexión, ya que el derecho es solo uno. Su división en ramas autónomas es una herramienta que se emplea para su interpretación y para determinar el orden de precedencia entre las diferentes normas del ordenamiento jurídico. Rafael Bielsa enseñaba: el principio tradicional de la responsabilidad no es aplicable al Estado, al menos tan llanamente como se pretende, sin examen del fundamento racional de la responsabilidad. La administración pública, esto es, el Estado, no puede ser considerado simplemente como el particular o un administrado. Los particulares, ejerciendo sus actividades libres, no importa en qué dirección, ni con qué fines, ni con qué propósitos, sin normas regulares, más que la muy lata de no lesionar el derecho de otro, puede causar un daño y, en tal caso, no tiene por qué soportarlo el damnificado, puesto que ambos están en el mismo plano legal. Frente a la actividad de un particular, el otro opone su derecho. En suma, los unos están, respecto a los otros, protegidos por acciones. El principio establecido en el artículo 1109, culpa alquiliana, dominaba en todas las legislaciones civiles, y citamos este precepto legal porque la cuestión que se debate era el de la responsabilidad extracontractual. A diferencia del Estado,
Los particulares persiguen intereses distintos u opuestos. Sus actividades libres son distintas. Si en esa actividad el uno lesiona el derecho del otro, ningún motivo hay para no hacerlo responsable. Lo contrario sería admitir un privilegio antijurídico. Pero, en punto al Estado, no ocurre eso. La actividad del Estado tiene una única finalidad, el bienestar colectivo, es decir, el de todos los individuos, la que se desenvuelve según reglas legales de competencia y normas técnicas, normas de eficiencia. No hay prácticamente diferencia entre la actividad lícita del individuo y la del Estado, siendo los intereses del Estado coincidentes con los intereses legítimos del individuo. Estos no tienen por qué estar protegidos en forma preventiva frente al Estado. Si se lesiona esos derechos o intereses, lo que procede es la revisión del acto administrativo. Siendo ello así, sería un contrasentido que se establecieran en forma de acciones y garantías para los administrados o súbditos contra el Estado. Por eso, cuando la ley no reconoce el derecho de indemnización, el juez no puede condenar a que se indemnice. Tal es el argumento esencial del principio que se opone, al menos como regla general de la responsabilidad del Estado. Fin de la cita. Roberto Enrique Lucchi dice: resultan erróneas algunas afirmaciones hechas sobre las opiniones que tenía el maestro Bielsa, como contrario al deber del Estado de indemnizar los daños ocasionados a los particulares por lograr ilícito de sus agentes, así como también por la actividad lícita. Sostiene que siempre se ha pronunciado sobre el deber que tiene el Estado de resarcir los daños, haya actuado de forma lícita o ilícita, pero no por aplicación de las normas del Código Civil, entonces vigentes, que regulaban la responsabilidad, sino como garantía legal, para lo cual era necesario que se dictara una ley que así lo dispusiera. Pero como nunca se dictó, había que recurrir al Código Civil, que establecía expresamente la responsabilidad de los agentes públicos cuando su desempeño irregular causaba daño a un tercero. Ver artículo 1112 de dicho código. En sus libros, Bielsa afirmaba que la justicia puede hacer lugar al resarcimiento de daños producidos por la administración, cuando ocasiona un perjuicio diferencial, basándose en los principios constitucionales. Artículo 17 de la Constitución Nacional. Fin de la cita. Kleiner nos dice que cuando el Estado actúa conforme a derecho, se equivocan todos los preceptos sobre actos ilícitos. Por eso, la solución debe buscarse dentro de los principios del derecho público y no del derecho privado. En esta línea de pensamiento, Fortov sostiene que es el derecho público el encargado de buscar los fundamentos para la procedencia de la justa indemnización, pues ella, desde el ángulo publicista, constituye un correlato necesario del derecho estatal y, por ello, no hace falta acudir a las distintas teorías sobre la responsabilidad del derecho civil cuando el accionar del Estado es lícito. Rafael Entrena Cuesta enseña que es importante distinguir indemnización y responsabilidad, porque aquella comprende los casos en que el Estado debe pagar por los daños cometidos por actividad lícita. En cambio, la responsabilidad es aplicable en el supuesto en que el daño se produce como consecuencia de una actividad ilícita. Sostienen que en ambos casos la responsabilidad del Estado es directa y son competentes los tribunales civiles para conocer y entender en esos asuntos. Hace ya muchos años, en 1973, he sostenido, y ahora lo reitero, que la noción de responsabilidad implica siempre la idea de culpa, la idea de una regla violada, sea esta una regla de moral
o de derecho. Responsabilidad moral en el primer caso, responsabilidad jurídica en el segundo. Tanto la idea de responsabilidad como la de culpa implica la existencia de una persona dotada de una voluntad libre. Habrá responsabilidad siempre que haya una regla violada por una voluntad libre. Es decir, que el problema de responsabilidad está estrechamente vinculado al problema de la imputabilidad. En efecto, la responsabilidad surge como consecuencia de la actividad ilícita o contrario al derecho. La indemnización es una reparación debida por la administración pública al titular de ciertos derechos que ceden ante el ejercicio legítimo de una potestad administrativa. El resarcimiento propiamente dicho es la reparación económica que tiene su origen en la actuación ilegal de la administración. Cuando la lesión se produce como consecuencia de la actuación legal del poder, se denomina indemnización y no responsabilidad. Estoy de acuerdo con lo sostenido por Casaña, en cuanto afirma en sus libros que la regulación sobre la responsabilidad estatal se debe realizar en forma separada, sin perjuicio de la recurrencia a la analogía o incluso a la supletoriedad de los textos civiles cuando así corresponde, ya que es la diferente finalidad que persigue la construcción privatista con respecto a lo publicista, dado que ha puesto fundamentalmente el acento en la reparación del daño causado a la víctima, mientras que el derecho administrativo, sin perjuicio de los intereses de la víctima, debe mirar necesariamente también a los intereses de la comunidad en su conjunto, pues, de lo contrario, el Estado termina por convertirse en una suerte de caja aseguradora de todos los riesgos que acontecen en la vida de las personas. Aquí, por lo tanto, un tema de magnitud considerable y de razonabilidad en la distribución proporcional de las cargas que a la larga recaen sobre todos los ciudadanos. Fin de la cita. Coincido también con Perrino en cuanto afirma que la responsabilidad estatal constituye una típica institución perteneciente al derecho público, regida por principios propios que son, por su naturaleza y fines, diferentes a los que rigen en el derecho privado. Graciela Reiriz sostenía la existencia de una teoría propia, unificada, autónoma del derecho público, que aplica normas del derecho privado por analogía, debiendo recurrirse a la extensión interpretativa de sus fuentes solo en casos no previstos. Además, afirmaba que hay dos maneras de utilizar en el derecho administrativo las normas y principios del derecho civil. Una consiste en recurrir a la analogía o a los principios generales del derecho, y la otra en considerar a determinadas normas del Código Civil como normas generales. No se trata de una integración, dice, sino de una aplicación directa. Marienhoff enseñaba en su tratado que el Estado puede actuar en la esfera del derecho privado y en la del derecho público. En el primer supuesto, la eventual responsabilidad contractual se rige por normas del derecho civil aplicable a las personas privadas, sean estas físicas o jurídicas. En cambio, en el segundo supuesto, la responsabilidad contractual se rige por normas y principios del derecho público y no por la del derecho privado, salvo que corresponde recurrir a esto subsidiariamente por no haber normas específicas del derecho administrativo. Luqui, refiriéndose a la Ley 26.444 de responsabilidad estatal, en la que se dispone la exclusión del Código Civil Comercial en esta materia, expresa: en cuanto
a la inaplicabilidad de las normas del Código Civil Comercial dispuestas por la ley, tanto sea directa como subsidiaria, no pasa de ser una expresión desafortunada que se debe interpretar referida a la responsabilidad extracontractual. Sería absurdo que no se aplicaran sus disposiciones cuando el Estado celebra un contrato de alquiler o un contrato de compraventa. La responsabilidad contractual se rige en esos casos por la norma del Código Civil Comercial. En cambio, si el contrato es público, como el contrato de suministro o el de obra pública, o la concesión de obra pública o de servicio público, se rigen por las normas que regulan cada uno de esos contratos administrativos. Fin de la cita. Efectivamente, porque las cláusulas de cada contrato son ley para las partes, y el tribunal que debe entender y resolver es el tribunal con competencia en lo contencioso administrativo. Bianchi, al referirse al nuevo Código Civil Comercial, dice: considero que ha sido un error del Código Civil Comercial, en sus artículos 1764 y 1765, haber excluido de su ámbito todo lo referente a la responsabilidad del Estado, cambiando así, de manera radical, el encable jurídico que ésta tuvo durante la vigencia del antiguo Código Civil, en particular bajo lo dispuesto por el artículo 1102. En el mismo error incurre el artículo primero de responsabilidad del Estado al intentar regular esta materia en forma completamente autónoma y sin conexión con la legislación civil. Fin de la cita. En cambio, Perrino considera que la nueva ley es un verdadero avance y mejora nuestro derecho. A su vez, Andrada estima que la ley 26.944 tiene un limitado alcance porque solo regula la responsabilidad del Estado por falta de servicio y por el obrar lícito fundado en el sacrificio especial, y no otro supuesto de responsabilidad estatal, como es la responsabilidad ambiental, ni tampoco la responsabilidad del Estado como dueño de una cosa viciosa, riesgosa, que causa un daño. En España, Eduardo García Enterría y Tomás Ramón Fernández enseñan en su tratado que es un asunto de hecho público y está regulado en la ley de expropiación forzosa, donde se protege y garantiza el patrimonio de la víctima frente a todo daño no querido, no buscado, no merecido por la persona lesionada que resulte de la acción administrativa. La responsabilidad estatal es directa y objetiva, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Pizarro sostiene con buen criterio que la norma del Código Civil que regula la responsabilidad liviana y por incumplimiento obligacional no pertenecen exclusivamente al derecho civil, sino a todas las ramas del ordenamiento jurídico. De tal modo, su aplicación a la responsabilidad del Estado deviene insolayable, sea ella realizada de manera supletoria o por analogía, como lo propician la mayor parte de los administrativistas, o de modo directo o integrativo, como lo postulamos nosotros, aunque el mutuo complemento con las reglas y principios del derecho público, en tanto y en cuanto, claro está, ellas existan, se asientan sobre parámetros normativos medianamente objetivos, y no como tantas veces sucede en la sola voluntad, o peor aún, capricho personal del intérprete con insalvables secuelas de inseguridad jurídica altamente perversa en la actualidad. Fin de la cita. El distinguido civilista Lope Olaciregui dice que la responsabilidad, sea del Estado o de un particular, está claramente establecida en la norma del derecho privado y enseña que el criterio básico de la responsabilidad ha sido no solo la reparación del daño injustamente causado,
sino también por el daño injustamente sufrido, pues es injusto que lo soporte quien lo reciba, exista o no ilicitud o licitud en el obrar de la persona a quien se le imputa el daño. En Chile, Sotoclós enseña: todo daño, cualquiera sea su naturaleza, significa un detrimento en la esfera jurídica personal de un sujeto, sea ésta natural o jurídico, público o privado. Esto es, un menoscabo que le pertenece, una lesión de lo suyo, y suele ser norma constitucional nacional que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de sus atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley especial o general que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador, y mediante la correspondiente indemnización por el daño efectivamente causado, a lo cual el expropiado siempre tiene derecho. Fin de la cita. La privación de lo suyo puede provenir, como ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, de la acción u omisión de un particular, natural o jurídico, ya de la acción u omisión de una autoridad pública, sea esta legislativa, administrativa o judicial. Y si ello es así, necesario es concluir que el daño o perjuicio que sufre o ha sufrido un sujeto, ya sea este natural o jurídico, con motivo o con ocasión de una acción o omisión de una autoridad, significa, implica o comporta un menoscabo, una lesión, un detrimento a su patrimonio, y puesto que nadie puede ser privado suyo sin ser indemnizado, tal detrimento, tal lesión, tal menoscabo debe ser reparado a quien lo ha sufrido por aquel que ha provocado el daño. Veamos ahora cuál es el fundamento de la responsabilidad. Numerosos son los criterios que se han dado, tanto desde el punto de vista del derecho civil como del administrativo, para establecer el motivo por el cual existe responsabilidad y, por ello, se debe indemnizar el perjuicio causado. Durante mucho tiempo, la doctrina civilista, como la jurisprudencia, sostuvo que era necesario reparar el daño cuando existiese antijuricidad, ya sea porque el actor hubiese actuado con culpa o con dolo. También se sostuvo el criterio del daño injusto o la injusticia del daño, y este fue un fundamento importante para el derecho público, ya que el Estado debía responder no solo cuando hubiese actuado en forma ilícita, sino también cuando hubiese actuado en forma lícita. Fue en ese momento cuando aparece la teoría del sacrificio especial, que consiste en el daño que sufre una persona cuando el Estado obró en forma lícita y se violó el principio de igualdad ante las cargas públicas. Fue entonces cuando se dejó de lado la teoría de la culpa como presupuesto exclusivo de la antijuricidad y apareció la responsabilidad objetiva y, por ello, se imputa la responsabilidad por daños que no es justo que sea asumido por la víctima en virtud del riesgo creado. Y es así que se llegó a la conclusión que la responsabilidad era de naturaleza objetiva y directa. Hace ya más de un siglo, en Francia, Taillefer sostuvo: los ciudadanos no deben sufrir unos más que otros las cargas impuestas en interés de todos, de donde resulta que los daños excepcionales, los accidentes que el poder público causa a los particulares, deben ser indemnizados por el presupuesto que está formado por las contribuciones de toda la colectividad. Además, las necesidades de la vida en común exigen que cada uno soporte sin indemnización los daños resultantes del ejercicio legal y regular
del poder público, al menos que el legislador haya dispuesto que por una ley el Estado es responsable. Cuando el Estado ejecuta un acto que perjudica a un habitante, haciéndole sufrir un daño injusto con respecto a los demás ciudadanos, está obligado a indemnizar ese daño para no romper ese principio de equidad, de igualdad, que ampara por igual a todos los habitantes. Para llegar a esa conclusión, se fundó en dos antecedentes históricos. En el artículo 13 de la Declaración de Derechos formulada por la Revolución Francesa de 1789, que disponía: unos ciudadanos no deben sufrir más que otros las cargas impuestas en interés de todos. Y en la fórmula que reza: la necesidad de la vida en sociedad y la existencia misma del Estado imponen a todos los ciudadanos, para que gocen de su organización y sus servicios, la obligación de soportar sin indemnización, salvo que el legislador haya decidido otra cosa, todas las consecuencias derivadas del ejercicio legal y regular del PROPUR, del funcionamiento normal de un servicio de interés general. También hace más de un siglo, el Consejo de Estado francés siguió esta teoría de la igualdad o equivalencia a escala pública, tanto por los actos de sus agentes funcionarios como por su propia actuación, ya sea con motivo de la ejecución de los servicios públicos o de las obras públicas realizadas por el Estado. Esta teoría fue sustentada en Francia también por Wallis y Rivero. En cambio, Duguid sostuvo: la responsabilidad del Estado no se puede fijar más que sobre la idea de un seguro social soportado por la caja colectiva, en provecho de aquellos que sufren un perjuicio originado por el funcionamiento de servicios públicos que se realizan en provecho de todos. Esta concepción se vincula por sí misma a una idea que penetra profundamente la conciencia jurídica del pueblo moderno: la igualdad de todo ante las cargas públicas. La actividad del Estado se ejerce en el interés de la colectividad entera. Las cargas que ella apareja no deben pesar más fuertemente sobre unos que sobre otros. Si resulta que de la intervención estatal un perjuicio especial para algunos, la colectividad debe repararlo, sea que exista culpa por parte de los agentes públicos o sea que no exista. El Estado es, en cierto modo, asegurador de lo que se llama frecuentemente el riesgo social, es decir, el riesgo resultante de la actividad social traduciéndose por la intervención del Estado. Fin de la cita. Otto Mayer propuso la teoría de equidad, afirmando que la indemnización existirá siempre que el Estado haya obtenido alguna ventaja en detrimento excepcional de algún administrador. Mi padre enseñaba a partir de 1940 que los cimientos de la doctrina de la responsabilidad estatal deben buscarse en el principio de solidaridad humana, y es precisamente el que informa e impone ayuda recíproca a todos los individuos que constituyen la colectividad. Sus fuentes no deben buscarse ni en la moral ni en la caridad, sino en un acto de justicia distributiva que la sociedad está obligada a realizar para con aquellas personas que, por hechos que no les son imputables, se encuentran de pronto y por un acontecimiento ajeno a su voluntad en situación de inferioridad para cumplir con su fin individual y social. Es el Estado el órgano por el cual la sociedad realiza esa obra de solidaridad, ya que, por su enorme magnitud, escapa por el individuo y es quien debe afrontar este problema y quien debe pagar el daño cometido. Fin de la cita. Sarria enseña: todos los ciudadanos son iguales ante las cargas públicas. Por tanto, cuando la colectividad goza de un beneficio general,
correspondiente a un daño individual causado a uno de sus miembros, aquella debe indemnizar. El fundamento no es propiamente del derecho, sino de la equidad. Si tuviéramos que servirnos de aquel, nada podríamos exigir, pues si suponemos que se trata de un daño causado sin falta, es decir, el ejercicio de un derecho, habría que aplicar la máxima romana, iure subtitur nemen lidet, en cuya virtud quedaría muerta toda reclamación. Pero la equidad realiza una función más amplia y más noble. Ella es de más efecto y de mayor alcance que el derecho. Fin del cita. En 1973 sostuve, y ahora repito, que encontramos el fundamento de la responsabilidad estatal en el bien común. Uno de los fines del Estado es propender al bien común, y el preámbulo de nuestra Constitución establece enfáticamente que los gobernantes deben promover el bienestar general. Esto significa que la prosperidad debe reinar no solo en la comunidad en general, sino también en cada uno de sus integrantes. A los gobernantes les toca defender la sociedad que gobiernan y a todos sus miembros, pero al proteger los derechos de la sociedad, deben tener principalmente en cuenta a aquellas personas que se han visto perjudicadas por un acto de la administración, por su actuación lícita o la actuación de un funcionario público en el ejercicio de función. Al sostener que el fundamento es el bien común, estoy pensando en el bien de toda la comunidad y ella no puede encontrarse plenamente satisfecha si un miembro o un grupo de sus miembros ha sufrido un daño producido por la actividad del Estado, ya sea actuando ilegítimamente o lícitamente, y por ello el damnificado tiene derecho a exigir la correspondiente indemnización en virtud del principio romano alterum non ledere et subcuique libubere. Veamos ahora el alcance de la reparación. El extinto profesor y amigo Julio Comadira dice en uno de sus libros que el alcance de la reparación debida por el Estado a los particulares agraviados por el ejercicio lícito de la función administrativa constituye un tema objeto de reiterada atención por parte del profesor Marienhof, quien sostuvo en una de sus obras el carácter expansivo de la noción de expropiación por razón de interés público, y los principios de expropiación son de aplicación, a falta de una norma expresa que prevé el caso, a todos los supuestos en los que el Estado, en el ejercicio regular de función administrativa, lesione el derecho de los administrados, causando de esa manera perjuicios que estos no tienen la obligación de soportar. Fin de la cita. El distinguido civilista López Olaziregi enseña que el criterio básico de la responsabilidad era no solo la reparación del daño injustamente causado, sino también por el daño injustamente sufrido, pues es injusto que lo soporte quien lo reciba, exista o no ilicitud en el obrar de la persona a quien se le imputa el daño cometido. Pizarro es partidario que la indemnización debe comprender el daño emergente más el lucro cesante, y a tal fin enseña: el daño patrimonial puede presentarse como daño emergente y luego cambiar en ser daño cesante. Ver los artículos 519 y 1069, primera parte del Código Civil del Hogar, y actual 1738 del Código Civil Comercial. El daño emergente consiste en la pérdida o disminución de valores económicos ya existentes en el patrimonio a raíz del hecho ilícito quotidiano o del incumplimiento obligacional,
Ver artículo 1738 del Código Civil Comercial. La prestación de vida representa para el acreedor un valor económico y ante tal incumplimiento, aquel queda privado de este, generándose un empobrecimiento patrimonial a raíz de dicha pérdida. El lucro cesante se traduce en el valor de las ganancias frustradas, dejadas de percibir por el damnificado a raíz del ilícito o del incumplimiento obligacional. Tanto el daño emergente como el lucro cesante puede ser actual o futuro. Fin de la cita. Algunos administrativistas como Marianov, Hutchinson, Comadira, Escola, entre otros, sostienen la improcedencia del lucro cesante en virtud de llamada fuerza expansiva de la expropiación. Y esta teoría ha sido seguida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos casos. Otros autores afirman que es procedente el lucro cesante, y entre ellos cito a Casaña, Barra, Taúl. Y hay numerosos fallos de la Corte Suprema que han seguido también este criterio. Soy de opinión que para proteger el derecho a propiedad, la indemnización debe comprender no solo el daño emergente, sino también el lucro cesante, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional. He sostenido hace ya más de 4 décadas que todo daño es una lesión, un detrimento al patrimonio del perjudicado que debe ser reparado por quien lo ha provocado. Probado la existencia de daño y quién lo ha producido, así como la relación causal que debe existir entre la acción u omisión estatal y el perjuicio sufrido, corresponde al juez establecer el quantum de la indemnización con que ha de ser reparada la víctima, de acuerdo al perjuicio que ha sufrido, ya sea en su patrimonio o en su honor, pues a él le corresponde, en el caso concreto, qué es lo justo, cuál es el monto por el cual se debe indemnizar. La responsabilidad del Estado, he dicho en aquella oportunidad y ahora lo reitero, es directa y objetiva. Por lo tanto, no es indispensable analizar si el funcionario público actuó con culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones tendientes al bien común. Es necesario reparar el daño que la víctima no debió sufrir, y con mayor razón si no vulneró ninguna norma jurídica. El fin del Estado es el bien común. Por lo tanto, es distinto al fin que persiguen las personas jurídicas regidas por el derecho privado. Y ello nos lleva a buscar la solución del problema de la responsabilidad estatal a través de un efecto diferente a lo que analizan los estudiosos del derecho civil. Corresponde también hacer lugar al daño moral. Y el extinto profesor Jean Villa nos dice que el daño moral es todo sufrimiento o dolor que se padece independientemente de cualquier repercusión del orden patrimonial, que consiste en el desmedro o desconsideración que la ofensa pueda causar a la persona agraviada, o los padecimientos físicos, o las penas morales, o inquietudes, o molestias que sean consecuencia del hecho perjudicial. La teoría privatista identifica el daño moral con el daño extrapatrimonial, ya que se puede hablar de daño patrimonial y de otros daños que son inherentes a la personalidad, como es el daño a los derechos de familia. Marienhof reconoce en su tratado que corresponde hacer lugar al daño moral en la esfera del derecho público, ya que el perjuicio puede ser material o extrapatrimonial. La doctora Testoni sostiene que existe una unidad de derecho de daño que se regirá por el derecho privado o el derecho público en atención a la naturaleza de la cuestión. No hay duda alguna, lo he dicho y ahora lo reitero, que la responsabilidad del Estado puede ser contractual o extracontractual. Puede ser también por elaborar
ilícito o por obrar ilícito, y el juez deberá hacer lugar al daño moral para que la indemnización sea plena. De esa forma, el juez deberá procurar que la situación vuelva en lo posible a la que existía antes del hecho dañoso. Cuando el Estado ha obrado en forma ilegítima, el daño debe ser reparado en su integridad, es decir, la totalidad del daño emergente más la totalidad del lucro cesante. Estimo que la indemnización debe ser parcial, no en cuanto a los rubros, pero sí en lo relativo al monto cuando la actuación estatal es legítima, pero me aparte lo sostenido por distinguidos administrativistas cuando consideran que no corresponde el lucro cesante o cuando consideran que la indemnización por lucro cesante debe ser total. Pues soy de opinión que el juez debe establecer qué porcentaje de lucro cesante procederá en cada caso en base a la prueba arrimada a la causa. No la totalidad del lucro cesante, porque en ese supuesto estaríamos en la misma situación que el daño causado por un proceder ilegítimo de la administración. Pero sí, una parte en base a lo que se apruebe en cada asunto, en cada juicio. Con la teoría que propongo, se cumple con el mandato constitucional establecido en el preámbulo de la Constitución, afianzar la justicia, y con los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, y con las enseñanzas justinianas, su cuico tribuere y alterum no debe, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Nada más y muchas gracias por vuestra atención. Excelente la exposición, clara, profunda y muy bien expuesta. Yo coincido plenamente en la convergencia de los principios generales que emanan de la Constitución Nacional y van a ser el fundamento del sistema jurídico indemnizatorio. Con la excepción, por supuesto, de la expropiación, que la propia Constitución le pone un régimen especial y un límite a la expropiación. Me pareció perfecto todo lo atinente a los factores de atribución y a la perspectiva en las citas de los administrativistas y de los civilistas, porque hay una convergencia de intereses, de normas y de modalidades. Así que si alguno de los presentes desea hacerle alguna consulta al doctor Altamira, una pregunta, agregar algo, abrimos el diálogo. Bueno, entonces, Julio, infinitamente agradecidos. Está grabada la exposición. Vamos a tratar de hacer un libro en nube, no en papel, sino un libro informático con todas las conferencias. Así que te vamos a pedir oportunamente la autorización para que esta conferencia integre ese libro que va a ser el primer cuaderno del Instituto de Derecho Administrativo en formato electrónico. Macanudo, un fuerte aplauso para el orador entonces. Nuevamente, muchas gracias, doctor Palazzo, y muchas gracias a todos los que han asistido. Muy bien, hemos sido 29 asistentes. Muy buen número. Gracias a todos. Gracias, chao. Gracias. Chao, doctor, nos vemos. Chao, nos vemos. Muchas gracias.